Bienvenidos a En Armonía con el Ser, el espacio donde mente, cuerpo y alma se encuentran. Aquí, cada palabra es una invitación a explorar tu interior, a descubrir nuevas perspectivas y a encontrar el equilibrio en cada paso de tu camino. Porque la vida es un viaje y en este podcast te acompañaremos a descubrir cómo transitarlo con armonía y conciencia. Soy Alicet Mesa y juntos haremos de cada episodio una experiencia transformadora. Hola a todos, bienvenidos a este su programa En Armonía con el Ser. Mi nombre es Alicet Mesa. Hoy estamos con una invitada muy especial, Cami. Bienvenida, preséntate al público. Un gusto de estar acá, soy un poquito nerviosa, pero me siento muy afortunada de acompañarlos en este espacio. Mi nombre es Camila Fernández, soy la creadora de Entre Sentires. Hace más o menos 4 años llevamos en ese espacio. Mis enfoques principales son duelos, amor propio, heridas de la infancia, autoconocimiento y vínculos afectivos. Trabajo bastante con mujeres sobre estas temáticas y me siento muy honrada de poder mostrar un poco de mi conocimiento y compartirlo con alguien. Muchas gracias, Cami, y eso es lo que vamos a hacer hoy. El tema de hoy, precisamente teniendo aquí una experta en el tema, es el tema del duelo. Entonces, el objetivo de este episodio es que podamos brindar tanto la información como para que las personas puedan identificarse cuando están en un proceso de duelo y qué herramientas nosotros desde nuestra experiencia terapéutica podemos brindarle a esas personas que sabemos que no reemplaza la terapia, pero que les va a permitir como guiarse y acompañarse. Entonces, hoy no tengo quien me simplifica la teoría. Mi hijo todo el tiempo me está simplificando la teoría, es como, tradúceme eso más sencillo. Entonces, vamos a procurar tú y yo de que vamos a bajar la información de la manera más sencilla. Sin embargo, sabemos que nos siguen terapeutas que también necesitan la parte teórica, entonces podemos también dar esa parte, como la parte teórica, y simplificarlo como para que sea más coquito para todos. Ok. Nada, disfrútatelo, muchísimas gracias, me encanta, te decía al inicio, tras de cámaras, de que este es un proyecto que es multiplicar la información. Tuvimos la fortuna de estudiar, tuvimos la fortuna de tener la experiencia de ejercer esta profesión tan bonita, entonces multipliquemos este conocimiento, que todo lo que se multiplica nos trae más abundancia para todos. Cami, ¿cuál es tu concepto o cuando empezamos a hablar de duelo, así, como que pareciera muy obvio, pero ¿cómo podemos simplificar? ¿De qué estamos hablando nosotros cuando estamos hablando de duelo? Bueno, es una reacción natural y normal ante la pérdida de un ser querido. Realmente a veces como que lo vemos muy aterrador, pero por eso la palabra normal es muy importante porque nos va a pasar. Vamos a atravesar todos los seres humanos por un duelo. Mira, hay una cosa muy bonita que tú dices y es que ninguno está por fuera de un duelo. No, no, y lo interesante de los duelos también es porque tienen un efecto espejo. Entonces nos recuerdan que nosotros también nos vamos a morir. Y cuando hablamos de duelo, hablamos de la vida. O sea, no podemos hablar de la vida sin hablar de la muerte. Y no puedes hablar de la muerte sin hablar de la vida. Entonces es muy importante también tener conocimiento sobre esto. Explícanos un poquitico más de eso. El tema, por ejemplo, de lo que provoca el duelo y por qué es importante hablarlo, es porque sabemos o nos recuerda que somos finitos, que no somos inmortales, que nos vamos a morir, pero también nos recuerda que estamos viviendo. Entonces, hablar de un tema tan importante como el duelo nos reconecta con la vida. Entonces, para mí es muy importante hablar de estos temas porque a veces hay como este temor, no, no hablemos de la muerte. Muchos terapeutas también tienen mucho temor de hablar sobre la muerte y es como, no, ese tema no, por allá no voy porque cómo voy a hablar de eso, no, o sea, hablar de la muerte también es hablar de la vida y que estamos acá y la oportunidad que tenemos de estar con nuestros seres queridos. Escuchaba un tema de un terapeuta que decía, no aceptar el duelo es perpetuar el dolor y no aceptar la vida, porque entonces si yo no acepto el duelo, no voy a reconocer que yo sí sigo vivo. Entonces perpetúo el dolor y rechazo la vida. También hay un tema, Cami, que eso para mí teóricamente es muy amplio, pero no sé tú cómo lo ves o solo te volviste experta en duelos de pérdidas, y es que duelo es una pérdida de lo que sea.
Sí, por eso nosotros cuando definimos el duelo es la pérdida significativa de un ser querido o también nombrado de un objeto amado. Ok. Cuando nosotros decimos objeto es justamente lo que estás diciendo y es que yo puedo perder algo. Objeto es la representación porque hay diferentes tipos de duelo, no hay un duelo igual al otro y hay diferentes duelos. El ser humano inevitablemente va a atravesar por duelos. Y lo bonito también de empezar a hablar y crear estos espacios es que las personas en diferentes momentos utilizan la palabra duelo. Entonces yo estoy atravesando un duelo afectivo, yo estoy atravesando un duelo de etapas de mi vida, porque pasé de los 20 a los 30, entonces empiezan a nombrar y yo los escucho y yo soy sorprendida, yo me encanta, porque estás reconociendo que el duelo va más allá del duelo por muerte. Ok. En tu experiencia, ¿le puedes dar categorías a esos duelos? ¿Qué tipos de duelos te encuentras tú en tus experiencias? Bueno, más que hay diferentes tipos de duelo, por ejemplo, el duelo cuando se cambia de ciudad es un duelo que veo con frecuencia con mis consultantes internacionales, el choque cultural, también tenemos el duelo afectivo por rupturas, que ese es muy común o que trabajo usualmente, eh, duelo por muerte, duelo también por extremidades. Alguna vez un duelo que me pareció impactante fue el duelo de una mujer que no podría ser madre, ¿cierto? Como establecer esa pérdida, entonces empezó a resignificar el tema de ser mujer. Entonces, todo lo que tenga que ver con pérdida, repito, objeto amado, esa pérdida del objeto amado, entonces yo ya lo voy a categorizar, yo estoy atravesando por un duelo. Cuando yo lo categorizo de esa manera, es más fácil para mí tener un punto de partida de qué puedo hacer. Ok, entonces cuando tú acompañas a las personas en ese proceso, ¿qué es lo que las personas se llevan luego de eso? O sea, cuál es el camino que ellos transitan? ¿Qué es lo que ellos tienen que entender para que ese duelo ya no los gobierne? Ok. Eh, Desde mi metodología de trabajo, esto es muy importante, que hay algo que de pronto las personas pueden conocer mucho y es el tema de las etapas. De pronto cuando empezamos a hablar del duelo, entonces decimos, ay, las etapas, yo ya las vi, yo ya sé cuáles son. Alguna vez una consultante en un duelo afectivo me decía, no, yo ya atravesé por todas las etapas, yo ya estoy bien. Entonces llevaba como un mes en su proceso de duelo afectivo, pero realmente cuando empezamos a indagar más en la teoría nos damos cuenta de que hay muchas formas de transitar el duelo. Entonces hay etapas, fases, momentos y tareas. Desde la cognitiva conductual o desde el enfoque que manejo, nosotros, pues yo lo manejo por tareas. Esto permite que el doliente, la persona que está en duelo, pues se haga cargo de lo que está viviendo, se empodere de su proceso y posteriormente pues tenga algo que hacer con eso. Entonces, en mi caso lo manejo por tareas. ¿Y cómo vamos a hacer la explicación, tanto para terapeutas como para el mismo consultante? Ok. Cómo se van viviendo esas tareas? Bueno, es muy importante decir que a veces estas tareas, muchas personas a través de sus creencias, redes de apoyo, pues las atraviesan solas. Otras personas no, necesitan acompañamiento profesional y decimos que es una reacción natural y normal, pero a veces y en muchas ocasiones necesitamos acompañamiento psicoterapéutico. Entonces, una de las primeras tareas es aceptar la pérdida. ¿Qué Ok. significa aceptar la pérdida? Y esta realidad es que se trabaja inicialmente con la negación. Entonces, eso pasa muchísimo entre los 3 a los 6 meses, entonces se recoloca al doliente de la pérdida, los objetos, por ejemplo, se trabajan con los espacios que habitaba en la casa, entonces empezamos como a trabajar todo este tema. La segunda es también muy importante porque se trabajan con las emociones que se dan en el duelo. ¿Por qué le decimos doliente? Porque una de las emociones más marcadas es el dolor. Ok. Entonces trabajamos muchísimo con el dolor. Algo muy particular también que he descubierto es que tenemos muy pocos espacios para estar tristes. Ok. Tenemos espacios para muchas cosas, para divertirnos, para tener relaciones sexoafectivas, o sea, un montón, pero no tenemos muchos espacios para estar tristes. Entonces es la validación al dolor. La tercera es la adaptación a un mundo donde el fallecido ya no esté. Y esto es muy importante porque a veces se cambian de roles. Entonces vemos que ya
estaba la figura paterna, entonces ya no es toda esa figura paterna, entonces el hermano mayor dice, no, yo ya debo ocupar esa figura. Y entonces empiezo yo a recolocarme en estas figuras, entonces el cambio de roles. Y por último, esta es muy bonita y es recolocar. Algo que les explico mucho cuando estoy trabajando en terapia es, digamos que nuestra vida son cajoncitos. Entonces, en este momento nuestro ser querido está acá. Y entonces yo digo, no puedo avanzar porque está acá. O sea, no es olvidar, muy importante. ¿Vale? No es olvidar porque realmente lo que uno hace es resignificar. Entonces, ¿yo dónde voy a recolocar a mi ser querido como una posición muy importante para mí, pero no lo puedo dejar en la mitad? Porque si yo lo dejo en la mitad, no camino. Entonces, es recolocar y volver a amar. Esa es una de las últimas. ¿Qué concepto tan bonito? Hagámoslo más simple. Ya estoy encarnando a mi hijo. Hagámoslo más simple. Yo lo entiendo, obviamente, terapéuticamente yo sé de qué me estás hablando, pero para otras personas, ¿cómo podemos simplificar ese recolocar? Es decir, hagamos como un escenario en el que una persona que ya recolocó o puso en un lugar distinto, ¿qué está viendo esa persona de la pérdida? ¿Qué está haciendo esa persona con el dolor? ¿Qué fue lo que esa persona resignificó? La gratitud. Ok. Entonces yo agradezco completamente que esta persona estuvo en mi vida. Y cuando hablo de esta persona no quiero hablar a través solo desde el dolor, sino que quiero contar las cosas que hizo, quiero darle lugar, quiero decir qué alegría que mi vida estuvo con ella. Entonces que empiecen a hablar y a decir, es que yo la amé tanto que ella me enseñó a amar y entonces yo quiero amar a otras personas. Yo aprendí esto de mí, entonces en mi vida es que ella ya está conmigo. Entonces, como ella está conmigo, yo voy a hacer esto con más valentía, con más fuerza, con más ánimo. Entonces, cuando se habla de recolocar, es que la tengan cerquita, pero que no esté en la mitad, que sienta que no se pueda mover porque realmente el ser querido no quería eso. Entonces, es muy importante transitar esto, acompañar al ser querido, pero acá, no en la mitad, acá. Recoloque en una posición muy importante desde la gratitud, desde el reconocimiento y siga caminando. Qué bonito, mira eso, algo que es de lo que yo lo enseño, obviamente tú utilizas términos distintos, pero que termina siendo lo mismo, pero para poder entender el duelo tenemos que entender la dualidad. Y si no hay dualidad, ¿yo cómo puedo saber la enfermedad si no conozco? ¿Yo cómo puedo saber la salud si no conozco la enfermedad? O sea, ¿yo cómo puedo saber esa gratitud si no vivo esa pérdida? Entonces, algo que me enseñó mi terapeuta muy amorosamente a entender, porque por ejemplo tú estás hablando de un duelo de una muerte, ¿cierto? No todos los muertos, a nosotros nos han enseñado en la cultura que todo muerto es bueno, que todo niño es lindo, ¿cierto? No todos los muertos dejaron huellas bonitas de las que nos podamos conectar, ¿cierto? Entonces, cuando yo encuentro eso en terapia, lo que yo resignifico en ese espacio es la experiencia, que vino a enseñarme esa experiencia. Es que se murió un padre que me violentaba, es que se murió una madre que me abandonó, pero aún así yo no entiendo por qué me duele, ¿sí? ¿Qué piensas de eso, Cami? Totalmente cierto. Aquí lo estamos hablando obviamente y me encanta lo que agregaste, es como desde el reconocimiento de que fue muy importante, pero también hay darle lugar a estos duelos que nos molesta estar en duelo. Y es, ok, yo debo darle lugar y lo que tú señalas es muy importante, es porque, o sea, yo qué hice con lo que, la experiencia de vivir con esta persona y cómo voy a resignificar lo que esta persona desde lo malo también me enseñó y qué quiero hacer distinto a partir de ahora y, y darle lugar. Yo creo que ese duelo se debe resolver. E increíblemente, muchas gracias por hacer la mención, yo esos duelos no los quiero trabajar. Entonces son esos duelos donde estamos en un proceso y las personas como que lo evitan. No, pero es que de todas maneras yo no lo quería, se murió hace 3 años, pero no importa. Pero ahí está, y ahí puede estar la clave. Entonces esta es la invitación para las personas que nos están escuchando. Hay duelos importantes, todos los duelos hay que resolverlos. Todos los duelos deben tener un proceso de duelo, independientemente de el lugar que tenía, porque ya si decimos que es un proceso de duelo, que es en duelo, es porque era una persona significativa. Buena, mala, pero significativa. Uh Entonces, -huh. súper valioso lo que acabas de mencionar. Porque eso lo que lleva a la persona es quedarse en una negación donde cree que lo resolvió.
y se vuelve patológico. y se vuelve patológico. Entonces, realmente, si ustedes ven y el contexto colombiano también he podido evidenciar que ese es temor hacia la muerte. Entonces hay muchas personas que han llegado a tener un duelo patológico. Se les ha dificultado muchísimo transitar todo el tema de la pérdida y entonces están como, ¿cuál es mi lugar? Yo sí le debo dar lugar a esto es normal, entonces yo me quedo con esto y ahí crece un montón de resentimiento, la culpa y bueno, no tramitada y esto genera interferencias en el modelo o la forma de vivir su vida. Mira, y voy a agregar un poquito con eso que tú estás diciendo, y es algo que cuando una persona está en negación, no ha tenido la experiencia de vivir sin esa emoción. Entonces, por eso no siente la necesidad de soltarla. Porque como él nunca ha vivido la experiencia, yo le digo, pero mira, lo que pasa es que eso que tú estás haciendo, tú me dices que tu mamá, casos reales, se murió su papá, pero lo había conocido hacía un año y él tenía 28 años y apenas hace un año lo había conocido. Y él me decía, pero es que a mí qué me va a doler si yo nunca viví con él. O sea, casualmente lo conocí y se murió. Entonces yo digo, bueno, pero ¿por qué me lo traes hoy a consulta? Tienes una hora, 40 minutos, ¿por qué estás utilizando este tiempo para hablarme de él? Cuando se está trabajando el duelo hay que ser muy cautelosos, obviamente también, y estudiar para, o sea, poder procesar a las personas y que en serio entendamos a dónde van. Lo que mencionas es que lo trajo, no lo deje ir. Usted si está acompañando a nivel profesional, no lo deje ir porque por algo lo mencionó. Ujú. Entonces es algo que nosotros como terapeutas debemos trabajar. Es, en esa parte, desde tu experiencia, yo digo y lo explico, pero es que cuando uno se le convierte esto, su ser, es ser terapeuta, analizar cada conversación, es como a veces difícil poner en palabra lo que uno procesa dentro de su cabeza, ¿cierto? Como que su mente es muy rápida, que lo que se demora es simplificándolo. Pero es Totalmente. como, ya lo entendí, ¿cómo te lo hago para que lo entiendas? Sí, a veces yo soy como que, te voy a explicar, déjame, yo te lo organizo. Entonces, digamos que para las personas que están en ese proceso de negación, y eso ya es un tema más como terapéutico, como técnica. ¿Tú cómo vives esto de entender que lo que el paciente te está diciendo no es lo que te está diciendo? Eh, Inevitablemente en ocasiones el consultante va a mentir y va a mentir en el sentido de la protección. Como evidencio que el consultante como que se está yendo por otro lado. Eh, Pasa mucho, por ejemplo, en temas como traumas o cuando se va a trabajar algo tan difícil como los duelos, porque las personas dicen, es que usted me va a hacer olvidar a mi ser querido y yo no quiero olvidarlo. Entonces es muy importante la psicoeducación. Por eso es muy, muy, muy valioso que los terapeutas se animen a estudiar mucho más a cómo trabajar con las personas y también en general, la educación del duelo es muy vaga y es muy triste que sea así y por eso estos espacios son tan valiosos, para que yo sepa que usted no quiere hablar del tema, pero que es un tema de que se debe hablar. Esto me abre también algo importante que quería decirles y es que a veces la palabra no siempre es la mejor alternativa para transitar el duelo, sino que debemos buscar otras estrategias porque a veces yo por la palabra no llego y me desvío o no quiero hablar del tema, pero entonces yo debo darle lugar. Ok. En esa psicoeducación, en ese olvido, porque estamos hablando, porque me ha pasado que la persona me llega a terapia y me dice, estoy como un poquito triste o culpable. Y yo, ¿qué te pasó? Y me dices, es que ya no lloro si pienso en mi papá, o ya no lloro si pienso en lo que sea que haya perdido. Yo atravesé o acompañé muchos procesos de duelo en pandemia, lo cual me confrontó demasiado porque en mi cabeza no funcionaba que la gente se muriera de COVID y no entendía que se estaba muriendo igual, que eran los mismos duelos que yo trabajaba antes de la pandemia, pero que era por COVID. Entonces me pasaba que las personas decían como, es que ya no me está doliendo la muerte de mi familiar, entonces pues me estoy sintiendo mal. Entonces, ¿cómo podemos explicarle a las personas que hay un tema
arquetípico, cultural, una información general que nos han enseñado que amor y dolor es la misma cosa. Lo que mencionas es la culpa del sobreviviente y es yo no puedo seguir con mi vida y por eso el tema de las tareas es tan importante porque es que tú continúas, solo recolocas, entonces es muy importante que ellos identifiquen que no es no darle lugar a su ser querido, es ponerlo en una posición distinta para que puedan eh, recordarlo sin ese dolor que es incapacitante, sino que digan, no, es que yo lo tengo aquí conmigo. Y él se sentiría muy orgulloso de estas cosas o me alegra estar haciéndolo diferente, no como esta persona lo hizo. Soy una mejor madre, soy un mejor padre, un mejor abuelo, en fin. Entonces, tenerlo ahí como referente, pero no en la mitad. Sí, soy muy enfática en esto porque es este sentimiento de que la única manera de tener a mi ser querido es tenerlo ahí, porque si no me siento culpable si avanzo con mi vida y por eso transitar como las tareas es tan importante. ¿Qué piensas tú, Cami, como terapeuta del egoísmo en el duelo? ¿Qué tanto se ve el egoísmo en el duelo? Mucho, mucho se ve, porque y creo que lo hablamos también cuando estábamos tocando el tema y es esta necesidad es que primero se ve mucho lo necesito conmigo, lo necesito, es que ¿por qué se fue? Uno de los duelos más complejos es cuando hay un suicidio, entonces hay esa culpa y es que mira, me dejó, eh, yo lo necesito conmigo, pero es que el ser querido ya está en otra fase y hay mucha rabia también contra el ser querido porque se fue. Y también llegan esos sentimientos, no se tomó la medicación, yo le hubiera dicho, es que él es muy terco, yo le dije que no comprara esa moto, un montón de cosas y sentimientos que se carga el doliente, que no permite también que este proceso se dé de forma lo más respetuosa también, lo más respetuosa posible con la persona que falleció. Entonces esto es muy importante también y me encantaría también ver tu posición sobre el ego. ¿Cómo lo ves tú y cómo lo has visto en tus procesos? Mira, el tema claro, de ser egoísta, de hecho, todos tenemos una forma de intervenir, entonces digamos que eh, mi posición a veces es muy directa, creo. Entonces es como, te lo puedo explicar con mucho amor, pero vamos a mirar esto como si fuera un laboratorio. Vamos a poner encima lo que hay y le vamos a dar validez a absolutamente todo. Es válido tu enojo, es válido tu tristeza, es válido tu miedo, es válido tu angustia. Ninguno de esos elementos los vamos a mover, pero vamos a poner uno más. También está tu egoísmo. Vamos a pensar por qué a ti te está doliendo esa pérdida y vamos a pensar qué es lo que hay detrás. Y entonces empieza la persona a reconocer que también estaba muy enfermo o que tenía, o sea, que ya estaba muy mal, estaba pasando por un cáncer y lo ponemos a que lo vivencie. ¿Qué pasa si tú estuvieras en ese lugar? ¿Tú qué quisieras? Que pensaran las personas de tu familia porque tú te quieres morir, tú qué quisieras que hicieran contigo y ahora pregúntate si de verdad tú querías el bienestar de esa persona o solo tu propio egoísmo te hace pensar que si esa persona estuviera en este momento a ti te dolería menos la vida. ¿Entiendes? Es como pongamos sobre la mesa todo, pero lo vamos a poner compasivamente. No eres una mala persona por ser egoísta, pero debes reconocer el egoísmo. Como parte fundamental de transitarlo. Claro, o sea, si le ponemos nombre a todos los elementos y cuando los empecemos a movilizar, cada uno tiene un lugar. Entonces, me pasaba con un abuelo, yo trabajo mucho con latinos en el exterior, en cualquier otro lugar del mundo, y me pasaba con una niña en España que tenía una pérdida de un familiar acá en Colombia, pero ese familiar ya estaba muy adulto y de hecho no había compartido mucho con él. Entonces, su dolor, más que lo que ella sentía, era lo que sentían sus padres, que eran quien realmente habían compartido con él. Entonces empezamos a coger el dolor que la persona trae en su lugar, porque vamos a mirar si venimos imitando también un dolor. Entonces empezamos a desencadenar el primero. ¿Cuál fue tu vínculo con esa persona?
lo vi 2 veces en mi vida, pero no Claro. entiendo por qué me está doliendo tanto. ¿Sí? O sea, el duelo empieza a abrir unas raicitas que nos empiezan a mostrar qué era la experiencia que yo tenía que vivir con esa pérdida. Sí, es que es un choque con la realidad y también con la construcción de imaginarios. Y puede ser lo que le pasó a tu consultante, porque es que nuestra relación pudo ser mejor, más cercana, y empiezan todas estas dudas, todas estas preguntas, y el duelo es transformador. Y por eso recalcamos en este espacio la importancia de darle lugar, porque esta chica con un adecuado acompañamiento puede transitar muy bien y entender el por qué justamente fue tan significativo para ella cuando no eran tan cercanos. Y hay un material emocional muy valioso en esta tramitación. Si tú pudieras concluir cuando una persona terminó una fase de duelo, ¿se puede concluir con un estado de gratitud o tú cómo lo podrías concluir? Eh, el reconocimiento, su propia validación también de lo que siente y lo que indicas. La gratitud es crucial eh, para entender también todo lo que viví en mi proceso y decir, bueno, lo llevo conmigo, agradezco estas cosas no me las quiero llevar, pero le di lugar. Mira, mira tan bonito eso que estás diciendo de esto que no me quiero llevar. En los duelos es muy importante humanizar al otro, Muchísimo. porque si yo me quedo con el bloque completo de lo que era la persona, también estoy aceptando para mi conducta, emociones, respuestas, que eso que el otro hizo, yo me quedo con él porque se murió y ya lo santificamos, esa parte idealizada. Eh, y nos pasa mucho en el contexto colombiano. No, 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 no le digan nada porque es que él es santo, porque ya está. No, espere. O sea, no, yo necesito tramitar este proceso y reconocer que no era un santo, que era un humano. Y puede ser un humano que me hizo mucho daño. Ujú. Y yo necesito soltar eso. Y por eso una de las tareas son trabajar las emociones, porque puede haber un dolor y no específicamente de que se fue, sino cuando estaba. ¿Cuánto daño me hizo cuando su ¿Cuánto? presencia? Exactamente. Entonces, eso es un error también en acompañamientos del duelo muy usual y es como, ay no, no puedo creerlo, que estés diciendo esas cosas, eso no se dice. Entonces hacen que las personas tengan una especie de embotellamiento, entonces no tengo espacios donde hablar lo que siento y de entender, ¿cierto? Porque también es muy importante esto. Si yo no tengo espacios donde poder procesarlo, entonces ¿cómo lo entiendo? Ok, qué bonito todo esto. Vamos a ir como buscando otros tipos de duelos para que nos vamos aproximando al cierre y es el duelo con las mascotas. Ok, este es un duelo que ha tomado mucha fuerza y que no deberíamos tenerle tanto miedo a darle lugar. O sea, ya estamos ganando un poquito de terreno con temas del duelo. Pero entonces el duelo de una mascota empieza a ser como minimizado y decir, es que solo era una mascota. Y muchas personas han tenido o se han sentido poco acompañadas, entonces en vez de tener redes de apoyo, es redes de desapoyo y entonces le dicen como no es para tanto, Ujú. no puedo creer que estés triste, entonces empezamos con la invalidación. Se trabaja igual que los otros duelos. Volvemos a la teoría, ¿cierto? La pérdida significativa. Entonces hay que darle lugar, hay que hacer diferentes rituales. Eh, el ser humano, o al menos desde la corriente y desde cómo trabajo yo, vemos que es muy importante los símbolos. Entonces, algo que hago mucho con mis consultantes cuando trabajo el duelo por mascotas es que le den un lugar en su casa, en su habitación, a su mascota. Entonces vemos también muchas funerarias que empezaron a ver esto como algo muy importante, entonces ya tenemos como objetos como fotografías, que la huellita, algo que hizo una consultante que me pareció hermoso fue que sembró una planta y le puso como el cartel con la foto de su mascota.
y él le agradeció todo lo que le enseñó. Entonces, no nos sintamos o no nos privemos de estos espacios y démosle lugar, sea diferentes rituales que podamos hacer en casa, como escribirle una carta, eh, también todo este tema de homenajes. Hay personas muy lindas que hasta le hacen canciones, entonces darle lugar y cuando estemos acompañando, muchísimo cuidado con la invalidación. Si yo no resueno con las mascotas, si a mí no me gustan, no opines. A veces el Ujú. silencio también es una forma de acompañar porque estoy aquí para ti, no sé mucho qué decir, pero estoy. Entonces eso también es una forma adecuada de acompañar. Gracias, Cami. Mira, eso es algo muy, muy importante y créeme que creo que mis primeros consultantes con duelos de mascotas, les debo una disculpa. No entendía mucho en ese tiempo, no entendía mucho qué pasaba con la mascota, no entendía esa representación. Tocó volverme un poco más académica y entender que la mascota en particular en el momento que llega a la vida de la persona, vino a llenarle un vacío, al igual que una relación de pareja, vino a llenarle un vacío que esa persona no había resuelto. Cuando la mascota se va, pues me deja ahí mi problemita para que lo resuelva. Pero la mascota realmente nunca hizo nada, te acompañó, te quiso, estuvo contigo, no te opinó en tu vida, solo estuvo ahí. Pero si nosotros no sabemos identificar qué fue lo que yo le puse a la mascota o le puse a mi pareja, que se resolviera, que es mío, entonces pasa que las personas te compran otra mascota. Y claro, vuelve y Total, me pone a no llenar es el eso. vacío, pero no voy a poderle poner el nombre a eso que la mascota o la persona me vino a representar. Wow, sí, completamente esa no es la alternativa. Eso pasa muchísimo y con los niños, entonces no, no, yo no vaya a llorar, tranquilo que yo mañana le compro otro perrito. No, siéntense con el niño, explíquenle qué es el duelo, qué pasó, qué está viviendo. Entonces, muy importante lo que mencionas, mucho. Ok, Cami, muchísimas gracias por compartirnos tus experiencias, muchísimas gracias porque sé que esta información a la persona que lo esté viendo y le corresponde va a tocarle algo de su ser y lo hacemos con mucho amor. Nos pusimos de acuerdo que lo estamos haciendo con mucho amor. Es una labor que se hace con mucho amor. La terapia es una bendición haber sido elegidas. ¿Cuál es tu llamado? ¿Qué es eso que quieres decirle a las personas que estén pasando por un proceso de duelo, que no estén reconociendo una negación en su duelo, que piensen que ya hicieron su duelo sin acompañamiento de nadie? ¿Qué es eso que tú les recomendarías, les dirías? ¿Qué es eso que para ti, en tu experiencia tan centrada en este tema, te parece importante que ellos deban saber? Bueno, lo más importante o el mensaje que quiero dejarles es coloquen el tema sobre la mesa. Entonces, háblenlo en la mesa, háblenlo en las familias, con los compañeros, y ustedes qué tan educados están, y ustedes saben que estar en duelo no quiere decir que ya inicie un proceso de duelo, cómo va ese tema, infórmense, no solamente si son terapeutas o psicólogos o trabajadores sociales, no, ven, yo quiero saber un poquito más. Ahora tenemos redes que realmente con profesionales que saben del tema, que empiezan a educar. Pongámonos en esa función, porque va a ser inevitable. Y no solamente para mis propios duelos, sino para los duelos de las personas que yo quiero. Entonces, aprovechar lo que todas las redes que en este momento tenemos, como estos mecanismos tan importantes, y aprender muchísimo, validar y también hacernos cargo de nuestros duelos no tramitados y equiparnos. Son estas herramientas que aunque todos los duelos son distintos, yo voy adquiriendo y voy aprendiendo y acompaño de una mejor manera y vivo de una mejor manera mis duelos. Cami, ¿cuáles son tus redes? ¿Cómo te pueden seguir en Bueno, redes? me pueden encontrar en diferentes redes como Entre Sentires. Será un placer tenerlos por aquí y bueno, qué rico haber estado en este espacio, aprendí un montón, me encanta ver otras visiones y más de un tema tan importante. Entonces, Ali, muchísimas gracias por la invitación. Fue con mucho amor y de verdad, gracias a ti por aceptarla. Si este episodio resonó con ustedes,
Los invito a que lo compartan con otros familiares, síganos en redes, síganos en @alicesmesa, nuestro canal de YouTube, y a Cami, claro, porque es una maestra que sabe demasiado del duelo, y todos somos un ecosistema, no todos somos buenos en todo. Total. Entonces hay que seguir a los que sean buenos en lo eso que sean buenos. Me Aquí tenemos una encanta. niña muy buena en el tema. Redes de apoyo. Entonces, nada, estamos todos para acompañarnos. Un abrazo a todos y hasta pronto.